Maidecas. Los invitamos a visualizar una breve semblanza de la trayectoria profesional de nuestros invitados en la mesa de análisis. La doctora Mónica Cecilia Dávila Navarro es licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico de Sonora, IPSON, maestra en Educación por el mismo IPSON y doctora en Educación por la Universidad del Pacífico Norte. Desde 1995 a la fecha ha trabajado en el ámbito del cuidado infantil, especialmente a nivel preescolar, siguiendo estándares internacionales de calidad. De 1998 a 2004 fue directora del Centro de Servicios Educativos Preescolar, sede. Desde 1996 a la fecha ha sido docente de IPSON en el área de extensión y difusión de cultura, así como de los programas educativos de LCE, profesional asociado en desarrollo infantil, PAD, licenciada en Educación Infantil, Ley, y licenciada en Educación Inicial y Gestión de Institución. En 2010 recibe su nombramiento titular como maestra investigadora de tiempo completo. Se desempeñó en IPSON como responsable del programa educativo del PAN de 2004 a 2015 y fue responsable en IPSON del programa de movilidad estudiantil de América del Norte, PROMESAN, de 2008 a 2014. Es líder del proyecto de comunidad de apoyo a las niñas comanis desde 2008 a la fecha. Lidera el grupo disciplinar de alternativas educativas para la inclusión social desde 2011. Es representante institucional en la Red Nacional de Estudios sobre Infancia Temprana en México, de la cual preside la Comisión Nacional de Investigación. Es responsable de la maestría en Educación Inicial y Gestión de Instituciones. Ha dirigido proyectos y tesis de investigación. Tiene 3 libros editados, así como artículos en revistas científicas, capítulos en libros arbitrados y ponencias de congresos de vista nacional e internacional. Tiene reconocimiento como investigador a nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores SUSI del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de CONACYT. Dile que me aplaudan, chama, ya me cansé de oírlo. Investigadora postdoctoral en el Colegio de Sonora. Candidata al siguiente. Cuenta con una amplia trayectoria en instituciones públicas, federales y estatales, donde ha desempeñado diferentes cargos en áreas de planeación y de gestión académica. Se ha desarrollado también como profesora en la Universidad Estatal de Sonora y del Colegio de Sonora. Ha participado en congresos académicos, es integrante de las redes de investigadores de IAN y de Fertisa. Ha colaborado en 3 proyectos académicos autorizados por CONACYT. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo y Fortalecimiento Académico de Egresón, área que, entre otras actividades, impulsa la actualización normativa para el desarrollo de las prácticas profesionales que realizan los estudiantes de escuelas formales y unidades de UPN en Sonora. Doctor José René Torres, conferencia Escenarios Formativos, Escuelas Normales y la Nueva Escuela Mexicana. A continuación, mencionamos algunos puntos del vasto perfil profesional del doctor Torres. Maestro investigador de tiempo completo en la Benemérita Escuela Normal Rural, Justo Sierra Méndez. Licenciado en Educación Primaria. Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia. Maestría en Pedagogía. Doctorado en Pensamiento Completo. Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional. Perfil PRODEP, Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior. Ha participado en la Reunión Nacional del Trabajo para la Actualización y Rediseño Curricular de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria. Publicaciones de libros, capítulos y coautor. Delegado Nacional de Ruta Curricular de Plan de Estudios de Normales. Delegado Nacional de Escuelas Normales Rurales, entre otros. Descargó la batería. Y ya, ¿Seamos? Bueno, bueno bienvenidas
bienvenidas. Es el lenguaje que debemos utilizar ahora, todos muy inclusivos. La nueva escuela mexicana, como les decía mi compañera Karen, maestra de aquí de la Escuela Normal Superior, realmente tiene un enfoque y un modelo muy interesante, trae grandes cambios. Yo también soy una admiradora y comprometida de este modelo. Acabamos de conversar de que es difícil a veces que llegue y que cambie paradigmas de la noche a la mañana, estructuras y formas de hacer las cosas, pero todos son procesos. Esperemos que para cuando valoremos y entendamos y podamos aplicar este modelo no nos cambien otra vez, porque generalmente es así, no cambia el tipo de gobierno y cambian los nuevos. No, pero tendrá mucho para dejarnos. Incluso para quienes ya no lo estén aplicando, vamos a aprender una nueva forma de hacer educación, de vivir la educación. Muy bien. Este encuentro, esta mesa de análisis del proyecto de prácticas profesionales docentes del trayecto nuevo de fue diseñada, fue pensada de la siguiente manera. Este es un proyecto precisamente de es decir, un proyecto que surge el pensamiento de una escuela que aprende, una comunidad que aprende, que es el nuevo modelo educativo, donde aprendemos todos de todos. Por eso queremos conocer la opinión, la forma de pensar y de ver qué es la práctica, cómo se genera la experiencia de aprendizaje a través de un trayecto de práctica. La invitación fue pensada así, que el doctor Torres tuviera todos los antecedentes del plan de estudio, de esa parte de la estructura, pero también de esa experiencia que él vive, porque es una persona muy cercana a la acción, no solamente a la teoría, sino a la acción, a hacer investigación. Y esta segunda parte, entonces, nos enfocaremos ya a la cuestión del trayecto de prácticas como tal dentro de su formación. Vamos a trabajar la mesa con 5 preguntas rectoras. La idea es conocer el punto de vista de las personas que están inmersas en los procesos educativos desde diferentes instituciones educativas. Tenemos a la doctora Sandra, que viene por Cresón, la institución que coordina las escuelas normales de todo el estado de Sonora, y que por supuesto una práctica conlleva una serie de cuestiones para poderla realizar. Y ahí viene la parte de la gestión de la práctica como tal. Y luego también tenemos el punto de vista de la doctora Mónica, donde Dixon, una de las grandes instituciones, bueno, de hecho es la segunda más grande institución educativa dentro del estado de Sonora, cómo genera el espacio de práctica, desde qué punto de vista y enfoque hace la gestión y qué áreas son las que busca fortalecer a través de esta práctica. Finalmente tenemos al doctor Torres, que sería la parte del codiseño del plan de estudios 2022. Bueno, nosotros venimos en el equipo desde el 2018, conocemos la historia del diseño del plan de estudios 2018 para las escuelas normales y ahora el codiseño con la flexibilidad curricular en el plan de estudios 2022. Vamos a iniciar. ¿Por dónde quieren iniciar? También tenemos 5 minutos de respuesta para cada pregunta que se vaya a hacer. Serían 5 preguntas en total y después viene la parte de las preguntas por parte de ustedes. La pregunta número 1 es, no soy muy buena yo para tomar los tiempos, a lo mejor me puede ayudar mi compañera, gracias, es una buena, es mi mano derecha para las cuestiones técnicas. Vamos a ver, primera pregunta. Desde la perspectiva de las instituciones educativas, en este caso normales, nos representan quienes estamos aquí, y la escuela de Wilson, ¿qué importancia tiene el ejercicio de hacer prácticas en condiciones reales? ¿Cuál es el impacto realmente que consideran tiene este ejercicio en la formación inicial de un profesional de la educación? No solamente del normalista, sino de un profesional en la educación. Aquí. Bueno, creo que voltearon para acá y creo que por aquí vamos a utilizar. Cuando uno viene de una escuela que no es normal,
que no es una escuela normal, incluso que no es una OPE en el contexto de la práctica profesional diferente. Tenemos un acercamiento de forma diferente al campo, un acercamiento al objeto de estudio de manera diferente. Quienes tienen el privilegio de tener el objeto de estudio a la mano y a través de todo el trayecto formativo. Entonces, ¿cómo podemos visualizar nosotros la práctica profesional desde la gestión y viendo dos maneras de la práctica profesional? La que llevan las universidades y la que llevan las escuelas normales. Y tratando de informarnos un poco de las prácticas profesionales, llegamos a una frase que decía que las prácticas definen el ser docente. Definen a esta persona que el día de mañana va a estar como no prácticas profesionales, sino prácticas docentes, cuando ya esté en ejercicio. Y a partir de ahí vimos la relevancia y por qué, por ejemplo, para el plan 2022 es el trayecto de toda la malla curricular. Y luego cómo va por pasos diciendo primero vas a hacer la observación, primero son tantas semanas para llegar al octavo semestre con 16 semanas de práctica. ¿Y qué implica cuando tienes un cambio de programa? Pues la gestión de esa práctica, y que va un poco enlazado, un poco con el nombre que le dieron a este evento. Y acá hace una parte que dice enlazar. Y entonces entendimos que desde la gestión, desde el PESON, teníamos que apoyar, poner mucha atención al trayecto de prácticas profesionales en diferentes dimensiones. Una, por la relevancia que tiene en forma personal para cada estudiante y ese seguimiento a la trayectoria individual de cada estudiante que se apoya con la tutoría también. Que teníamos que actualizar la normatividad que permitieron que facilitar esa práctica. Por eso es que se firmó recientemente el convenio nuevamente con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora para ello. Y está también diseñado a través de todos los directores de las escuelas normales un nuevo lineamiento de prácticas profesionales que ayudarán a la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es la importancia para nuestra institución? Las prácticas profesionales, pues es de la más relevante importancia, porque lo que se quiere buscar con esa práctica profesional es más allá del conocimiento, como decía el maestro en su participación anterior, es más relevante y tiene que ver con esa frase que les comentaba que encontramos en esta búsqueda. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar? Si tenemos un plan de estudios que marca ciertas metodologías, ¿qué estamos haciendo? Uno, para que nuestros propios formadores de docentes pudieran tener más información y más capacitación en ello. Y dos, y es el reto más relevante que tenemos, que todavía no lo hemos podido abordar, al menos de manera suficiente. ¿Cómo capacitamos a los tutores que son receptores en esas escuelas que nos abren las puertas? A veces, no todas las escuelas tienen la misma disposición y tampoco los estudiantes tienen las mismas condiciones para ir a practicar. Y hace un momento estamos con la directora de la Escuela Normal de Especialización, donde tiene un gran reto, porque tiene alumnos sordos que no pueden ir a hacer las prácticas en cualquier entorno. Y aún con el convenio firmado, tenemos un espacio para esos alumnos y aún con eso tienen ciertas limitaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de la mayor importancia? De la mayor relevancia, y nos ocupa una gran parte de nuestras actividades, al menos en este momento. Y por eso estamos aquí, para nutrirnos un poquito más de este trayecto y ver qué más podemos hacer al respecto. No sé si eso contesta un poco su pregunta. Sí, claro que sí. Retomaré algunos puntos, nada más. Bueno, la parte de la intervención de la doctora Sandra es muy importante, porque eso está hablando de que Cresón está considerando la cuestión que ahorita platicábamos de la gestión. Es decir, puede estar en el documento, puede estar en el papel, puede estar diseñado, incluso puede estar en la ley, pero si no se hace la gestión,
en lo cerca, en lo cotidiano, entonces empiezan a haber esas barreras para la implementación de aquello que se planeó y se diseñó. Nada más tres cosas que quisiera agregar para darle uso de la palabra a la doctora Mónica. Sería, aquí lo importante que en este nuevo esquema del Plan 2022 sería lo siguiente. Primero, que somos una comunidad que aprende. Segundo, que la tutoría y el acompañamiento va a ser fundamental en el desarrollo de estas prácticas. Y ahí venía la parte que rescato de la cotutoría. Es decir, tienes un maestro en la normal, pero también tienes un maestro en la práctica. Y pocas veces se estaba tomando en cuenta la capacitación hacia esa persona que te va a recibir en esa escuela secundaria o en esa escuela primaria. Y no capacitación en los términos de te voy a enseñar a hacer las cosas, no. En los términos de ¿qué necesitamos que tú nos retroalimentes? ¿Qué necesitamos que tú nos puedas orientar en cuanto a lo que requiere nuestro practicante? ¿Qué le hace falta? ¿Cuáles son sus fortalezas? Pero también, ahí viene la palabra comunidad. ¿Cómo pudiéramos hacer comunidad? Escuela secundaria, escuela primaria, escuela preescolar, para entonces aprender de lo que tú me estás diciendo que necesita mi alumno y que yo se lo tengo que dar acá en la escuela misma. Y hacer ese trabajo de codiseñar una forma de trabajar con este plan de estudios, que ya no tiene esos contenidos específicos a desarrollar en las aulas de las normales. Ahora es qué necesitas, entonces es lo que tenemos que integrar. Por último, nada más diría la cuestión de la inclusión. El nuevo modelo educativo para las escuelas normales habla de inclusión. La doctora Sandra también mencionó, tenemos este caso de niños, de chicos que están llegando a nuestras escuelas normales con estas cuestiones que tenemos que atender. Muy bien. Hemos estado discutiendo las mesas técnicas de trabajo. La normal tiene que ser inclusiva desde sus aulas, porque esa es la formación, esa es la experiencia. Si no somos inclusivos en las propias aulas de las escuelas normales, entonces, ¿cómo formas a un profesor que quieres que sea inclusivo cuando va a ir a sus clases? Entonces, la herramienta no es de conocimiento, sino la herramienta es vivencial, es de experiencia. Como bien decía, no, digo. Ahora sí, la pregunta la voy a repetir para la doctora. Desde la perspectiva de sus instituciones, en este caso del IPSO, ¿qué importancia tiene entonces el ejercicio de hacer prácticas en condiciones reales? Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por este espacio, gracias por la invitación. Es un honor compartirlo, maestra. Muchas gracias. Voy a pedirles que se pongan en este rol de diseñadores, ¿verdad? Porque he escuchado aquí al doctor José René que ha estado planteando mucho el aspecto del diseño. Para poder dar respuesta a esta pregunta, nosotros somos Instituto Tecnológico de Sonora, somos una universidad autónoma, lo cual nos permite tener una flexibilidad en nuestros diseños curriculares. De tal forma que voy a partir desde el aspecto macro hasta el cuarto nivel de comprensión. Voy a hacer muy rápido, voy a intentar. Dentro de los ejes o de los planes curriculares, desde los retos, de la visión y misión de una universidad, uno se va poniendo una visión del tipo de hombre que queremos, del tipo de sociedad. Tenemos que dar respuesta a esto desde el currículum en la universidad. Entonces, yo recuerdo en aquel momento el reto era, bueno, Mónica, que estamos bajo un enfoque de competencias, pero que además tenemos que formar universitarios responsables, universitarios que tengan la capacidad de dar respuesta a un ambiente complejo. Entonces, ¿qué dice el desempeño? ¿Qué dice ese modelo? Pues que tienen que aprender a hacer como personas, a hacer competencia, eso que el diseño, la estrategia, enseñar, aprender, ¿verdad? ¿Sí? Y ante este reto, ¿sí? Pues vamos a ver cómo le hacemos para que hagan, porque en aquel entonces éramos profesionales sociales de desarrollo infantil. Y ahí nace lo que es la respuesta a un modelo institucional y a una visión institucional como universidad, lo cual nos posiciona en ser la universidad número 2 a nivel estado. Y la verdad, el trabajo en la infancia y en la educación pues también nos ha permitido dar un enfoque
humanista al proceso de la formación de nuestros estudiantes. ¿Sí? Intentamos humanizarlos. Entonces, desde el aspecto de nuestra institución, es un elemento crucial de nuestra oferta académica, que los estudiantes tengan espacios in situ de inmersión. Nuestra práctica profesional es de 1.420 horas de práctica profesional durante todo el semestre. Su aula es ese escenario de práctica. Son 4 prácticas profesionales en un proceso de 4 años. No se les paga. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la solución. En donde está el problema, a dar una solución bajo un enfoque desde el 2009 de inclusión, de hacer que se voltee a ver donde nadie quiere ver. Y trabajamos con lo más valioso, que son los niños y las niñas de Cajeme hasta este momento. ¿Qué se logra? Se logra dar una respuesta institucional a un modelo, a una oferta, bajo una respuesta de exigencia nacional e internacional, porque desde los acuerdos de Chong por allá en el 98 están exigiéndole a México que trabaje en una educación de calidad y visibilizando a los niños y niñas, generando programas y estrategias de calidad, que es el reto que tenemos todos los que estamos aquí. Desde ese contexto, dar respuesta a ese modelo, se genera el Instituto Profesional Comani, Comunidad de Apoyo a la Niñez, que tiene un circuito de escenarios formales y no formales, ¿sí? Entonces, si vamos a las escuelas, pero también podemos ir a una aula hospitalaria, a un albergue, en donde haya un niño que requiera aprender. Y partimos de la valía del individuo, no de su contexto. ¿Lo analizamos profundamente? Sí. Analizamos si está en una escuela, a su familia, todo lo que hacemos todos inicialmente, la caracterización inicial del niño o del contexto, porque también tenemos ambientes no formales. ¿De acuerdo? Y tenemos 2 ciclos de formación, porque hay que dar respuesta a un modelo educativo institucional, que es la parte del 4.º nivel de concreción, el aula, pero también la parte de gestión. ¿Sí? También coordinación, dirección y organización de programas. Entonces, es de alta valía el proceso de inmersión para formar y humanizar a nuestros estudiantes. Les digo que es su terapia 24/7, ¿sí? Y igual coincido con la maestra, es donde mostramos la vocación. Ahí sabes si eres o no eres, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por el espacio para respetar el tiempo. Nuevamente, buenas tardes a todas y todos. Estaba pensando si decía esto en este momento, me quedaba, pero creo que lo voy a decir. Qué triste es ver ahorita en este espacio de ustedes, en donde mira abierta a la casa de mirar, 46 personas están con el celular. 46 millones. Y es triste porque lo que hace el directivo, este estado para ustedes, en un espacio de ustedes, estén con el celular. Disculpen el atrevimiento, pero creo que se llama respeto. Gracias. Disculpen el atrevimiento. Cuando hablamos de prácticas profesionales, maestro me hizo una pregunta, voy a comenzar con él. Si ustedes ven, el proyecto se llama Prácticas Profesionales y Saberes Pedagógicos. ¿Qué cambia del 2012, 2018 al 2022 en casos normales? La palabra saberes pedagógicos. Porque cada uno de ustedes hoy en día tiene toda esta libertad de decir qué tipo de saber pedagógico necesito para una secundaria, para el tipo de estudiantes, para el tipo de la comunidad y el tipo de plan de estudios que voy a llevar a cabo. No es lo mismo terminar una secundaria, en general, una secundaria técnica o una telesecundaria. Esto nos implica en totalmente el contexto y lo que implica llevar a cabo lo que nos está preguntando. Les quiero comentar lo siguiente, porque la pregunta está muy clara en el sentido de a dónde queremos llegar. Palabra clave, contextos reales. Y voy a poner un ejemplo porque 2 compañeras ya hablaron de su experiencia muy teórico y de acuerdo con ellas, así se llevan las prácticas. Beca. Beca es un pueblito que pertenece a un municipio de Campeche. Toda la tradición de Beca se llama, en ese lugar se hacen los sombreros de hippie. Cualquiera que oiga así, cuando vean, pueden entrar a su celular y van a encontrar que ponen Beca, van a encontrar sombreros en el parque,
unos sombreros grandotes, y entonces son artesanos. Vean lo siguiente, los estudiantes del séptimo semestre, el año pasado, hicieron un proyecto comunitario. Los estudiantes fueron a las casas, un convenio de los artesanos, y voy a poner para que me entiendan. Los señores tienen una choza, casas de paja, pero en sus patios hacen una cueva, como estamos hablando de una cueva así como esta, de pared blanca, se llama Sascap en maya, y entonces en la parte de sus casas, de las chozas, la temperatura está a 42 grados. Cuando bajan a esa cueva de Sascap, estamos como a 18 grados. ¿Y por qué? Porque es el único lugar que se puede doblar en guano y no se quiebra, y se puede hacer un sombrero. Y entonces los artesanos, ahí están. El maestro de quinto y sexto hizo el proyecto y van entonces a esos lugares, a esas cuevas, y los martes y jueves van los niños de quinto y sexto a que les enseñen el bordado de los sombreros. Cada 15 días o 21 días, los artesanos van a la escuela todos los viernes a hacer un instructivo del tipo de bordado de sombrero. Los niños en las extensiones grandes de los señores, en sus patios, en todo lo que tienen, los niños de quinto y sexto fueron a sembrar palmas de guano, la materia prima. Y entonces, cada 10 días van a chapear, van a echar fertilizante, le ponen cal contra las hormigas y limpian el lugar donde están creciendo las palmas. Con el maestro de la primera generación que ya están las palmas, están armando las palmas para los sombreros, cuentan cuánta palma se necesita ahora para hacer un sombrero y no desperdiciar. Pregunta, ¿este proyecto cuenta con los contenidos, los PDA, y da identidad al pueblo? ¿Desde la escuela? Sí. Ayúdenme, aunque sé que es un espacio a mí, pero que a ver, quiero que todos estemos vivos el día de hoy. Díganme qué disciplinas, ayúdenme, de este proyecto. Matemáticas. Español. De español, Arte. instructivos. Arte. Artes, los sombreros. Biología. ¿Qué más? Ciencias. Y todo lo que ustedes pueden darse cuenta. Pero si ustedes se están dando cuenta y me están contestando, ya no solamente están dando un conocimiento, totalmente nada más. A ver, vamos a ver matemáticas y saquen su libreta porque vamos a ver las multiplicaciones. Y que de una manera distinta, que partimos de una realidad con un saber pedagógico que necesito para hacer un proyecto de identidad. La niña o el niño, vean de esta manera, va a saber que puede ser un profesional si la vida se lo permite, pero a la vez va a tener la habilidad de hacer sombreros. Y pregunten cuánto vale un sombrero en esa comunidad. El sombrero más barato vale 180 pesos. Y el sombrero más caro vale hasta 15,000 pesos. Un sombrero que tú lo haces bolita, te lo pones acá, te sientas, te levantas, pum, pum, y te lo puedes volver a poner. Para eso lo compran los europeos. Pero es la identidad que tiene la misma población y que están cuidando su propia identidad de sus costumbres y tradiciones con el bordado de sombreros. Y entonces, cuando hablamos de estas prácticas hoy en día, prácticas profesionales, a eso tenemos que ver de qué manera estamos transitando. E insisto, quiero que rompamos el día de hoy, si me lo permite, que no sigamos pensando nada más en el conocimiento de una clase, nada más disciplinar, sino que lo que conlleva la disciplina no es lo que espera de otras disciplinas para hacer un proyecto integrador, y esos son los verdaderos proyectos, si todos auténticos, que debemos estar pensando. Gracias. Bueno, esta última participación abre un punto interesante. Platicando con algunos alumnos, algunos pensaban que la práctica por momentos se pudiera volver tediosa en cuanto que hacían lo mismo, planear en los formatos, y estoy hablando de planes anteriores, de estudio anterior. Pero ahorita con la participación del maestro reafirma la idea de que entonces la práctica en realidad, porque la pregunta hacia eso va, ¿cómo impacta? Forma identidad. No solamente como maestro, sino te vincula con la propia comunidad a través del quehacer docente. Es muy interesante también ver cómo esta forma diferente de trabajar ya no es solamente caracterizar a la comunidad, lo que mencionaba Mónica. Sí, es una comunidad agrícola, pesquera, son padres de familia, tengo tantas familias con esas situaciones. No solamente es caracterizar, es vivir, por eso es situada, vivir a través de los proyectos que se generan de enseñanza, de aprendizaje, es vivir la vida de esa comunidad, es vivir las necesidades de esa comunidad, porque esto te va conectando entonces con el séptimo y octavo semestre, que en un aprendizaje servicio, ya no es en el servicio o a través, en un aprendizaje servicio, es decir, aprendes sirviendo,
haciendo, conviviendo, trabajando de cerca con las realidades cotidianas de esa comunidad. Entonces, cuando te vas empapando más a profundidad, yo les recomiendo la lectura de Ramón Flecha. Está basado mucho de los principios filosóficos de este nuevo modelo educativo en sus pensamientos, esas comunidades que aprenden, pero con otro sentido de aprendizaje, no en el que voy y te entrevisto y te pongo una encuesta y te pregunto, no. Convivo contigo, vivo tus necesidades, trato de generar proyectos que puedan ayudarte a ti, porque también me van a ayudar a mí a aprender. ¿Aprender qué? La habilidad de compartir, de colaborar, de generar proyectos, de evaluar, de seguimiento, de ajustarlos, de saber que las cosas no son tan ideales como yo las traigo desde la escuela o desde las aulas de la norma. Entonces yo sugiero esa lectura. La segunda pregunta es, ¿están contempladas en el currículum formal estas prácticas como tal o son acciones extracurriculares, porque hay universidades que no las tienen contempladas, como en el caso de las normales, que se especializan en la formación de profesores? Entonces desde el primer semestre están yendo a prácticas con un sentido no de estar frente al grupo, porque mucha gente dice, ¿y qué clases van a dar en primer semestre si apenas van a entrar? No, es que no conoces el modelo educativo de los normales, es que no te has involucrado, espérate tantito. En el primer semestre lo que hacen es a conocer comunidades. Y se le llama práctica, porque sí es practicar el sentido de observar. Y se le llama práctica porque viene de la praxis, es decir, aprendo de la experiencia de hacer. ¿Hacer qué? Hacer una observación. Generar un instrumento para recolectar datos. ¿Cómo conectarme con esa comunidad? A lo mejor si yo llego y los empiezo a entrevistar, fui agresiva en la forma en que entré en esa comunidad. A lo mejor lo que necesito primero es empatizar con esas personas que están ahí trabajando. Y a nosotros nos pasa a veces que llegan nuestros practicantes de pronto a una escuela y batallan un poco para adaptarse a la cultura de esa escuela. Pero esa es otra habilidad, en saber insertarse en ese contexto. Así que desde el primer semestre van yendo a observaciones, se le llama fase de inmersión, conocer que es una comunidad escolar, una comunidad contextual, una aula, por ejemplo, con todas situaciones que se van presentando, hasta llegar a un séptimo y octavo semestre, donde ya estás ahí completo todo ese periodo trabajando con esos grupos. Entonces, se inserta en la estructura formal del currículum o se tiene como una actividad extraescolar o extracurricular. Y si es formal, ¿cómo la contemplamos? ¿Cómo la manejamos? Y si es informal también, ¿cuáles serían las dificultades de una práctica que no está regulada? Sí, muy bien. Muchas gracias por el espacio que nos dan en la primera intervención. Y ahora que ya no están bueno, todos sabemos, porque son de la escuela normal, pues que están insertos en la área curricular, que son parte de lo que tienen que cursar, pero esta es una situación que no comparten con sus escuelas hermanas o las que tenemos a cargo también en que son las UPNs. Y ahí voy con la intervención en esta pregunta de cómo es importante que sí esté estructurado, que sí tenga esa secuencia, esa relación con el resto de las materias, porque acabamos de vivir alguna situación por allí en una escuela UPN, específicamente en la licenciatura en pedagogía, que es una licenciatura que tiene varios campos y uno de ellos es la docencia. Sin embargo, las prácticas no forman parte de su malla y se consideran en contraturno. Son 240 horas que compiten porque están previstas para la última fase también está dividido en 3 fases el plan de estudios, y compiten una con el resto de las materias, 2 con muchachos que trabajan en su mayoría. Y entonces, ¿en qué momento hacen sus prácticas? ¿En qué momento hacen su trabajo de titulación? ¿Y en qué momento cursan las materias? Y ahí es la importancia, una, de que los planes de estudio se actualicen
Esta actualización del 2022 es parte de un proceso que llevan las escuelas normales, porque tuvieron el 18 una actualización, tuvieron en el 12 una actualización, y el plan de estudios de UPN pues tiene más de 30 años y solo actualizó 20 años. Entonces, ¿qué hacemos con una realidad que nos dice que UCICAM sí acepta, igual que acepta los consorcios de escuelas normales, a los egresados de UPN para competir por una plaza docente, que les da la misma valoración en las prácticas profesionales, sin embargo tienen una estructura diferente. Y luego los alumnos cuando van y se enfrentan a la realidad, pues los maestros de las escuelas receptoras, tutores para el lenguaje de las escuelas normales, pues les pide las planeaciones y les dice cuándo van a practicar, y allá tienen una connotación diferente. Entonces podemos ver esos dos universos desde que son, y por eso es que estamos trabajando en esta parte normativa. Ya sabemos que hay que ir por el ser humano, hay que ir por esta filosofía que nos impone la nueva escuela mexicana, que es quizá la más correcta. Porque voltea a ver al ser humano, el que estás formando, el que se está formando, el que te está formando. Y es una comunidad de aprendizaje, como decía la maestra, pero se dificulta muchas veces cuando no tenemos el andamiaje institucional, que son las normas que nos rigen, las que nos permiten, a lo mejor que haya descargas académicas para atender proyectos que no tienen, por ejemplo, en las escuelas secundarias. Entonces, hemos estado luchando o peleando por más plazas o para más horas para los maestros, pero en ese paso también vemos escuelas que son estatales, y esas escuelas estatales no son de pago del fondo, son de pago de la Secretaría de Educación y Cultura, y luego nos quieren medir con el mismo esquema o el mismo formato que usan para los maestros de secundaria. Y ahí es donde nos damos cuenta que los maestros de las escuelas normales pues sí tienen cierta descarga que les permite dialogar en academias sobre diferentes temas que no tienen los de secundaria y que es difícil luego que entiendan otras autoridades. Entonces, por eso es que en la primera intervención dijimos que estábamos trabajando en una actividad que nos apoye las prácticas, y bueno, que lo seguimos haciendo. Y bueno, la importancia de que estén, volviendo a la pregunta original, de que estén en la malla, es un ejemplo que nosotros estamos tomando para las otras instituciones, las UPNs, para ver de qué manera podemos hacer una propuesta que no compita con un registro que ya se tiene de una licenciatura con ciertas características, pero que nos permita transitar toda vez en el campo, en la realidad, en eso debemos de entender también los muchachos que están con esas mismas posibilidades de ser docentes. Esa es la realidad que tenemos ahorita, aunque las licenciaturas sean de distinta condición en cuanto al perfil de egreso y en cuanto a las características de los créditos. No, sé que me aparté un poquito de las escuelas normales, pero sí de las instituciones que tenemos a cargo que son para atender, para gestionar. Sí estamos en esos dos modos y tratando de que las buenas prácticas de uno no puedan influir en el otro, y al que tiene buenas sustento o prácticas, las prácticas profesionales tenemos una situación diferenciada también en el seguimiento. Las prácticas profesionales por los maestros de escuelas normales tienen el espacio para que vayan y acompañen al alumno. No puede practicar de estar solo, es una comunidad. Cuando eso no sucede, entonces tenemos una dificultad que no hemos vivido ya, y entonces la práctica profesional tiene que ser atacada de distintos puntos, no solo desde la malla curricular, tiene que ser también desde el espacio que le damos al maestro para que vaya y supervisa las prácticas, desde los elementos que le damos para ello. Y también lo tenemos que hacer desde el propio maestro tutor en las escuelas. ¿No? Tenemos un reto, y más aún si vamos a trabajar y vamos a insertarnos en proyectos que todavía no están terminados
en las escuelas receptoras, especialmente en las escuelas secundarias, y es todavía más grave cuando vemos educación física que cuando hay prácticas de escuelas secundarias. Entonces, sí hay retos desde diferentes ángulos y sí están en las mallas, no es suficiente nada más que estar en las mallas, tenemos que acompañar de todo lo demás. Y bueno, no sé si eso contesta. Y de forma muy completa la respondo porque efectivamente, o sea, ahí está, en el caso de las instituciones formadoras de docentes, sí está en la currícula formal, pero una vez que está en la currícula formal, tiene que bajar a toda la parte de la estructura organizativa, porque esto sí impacta, por ejemplo, en la organización de las academias, de los tiempos de maestros, en las actividades de observación, y obviamente también, como bien lo decía la doctora, en la cuestión de los convenios que se tienen que realizar con otras instituciones, en este caso la SEP, que nos abre las puertas de las escuelas de educación básica. Gracias. En ITSON, todas las carreras tienen su bloque de práctica profesional. Les voy a hablar particularmente de lo que domino, que es la licenciatura en educación inicial, profesional asociada al desarrollo infantil, la licenciatura en educación inicial de instituciones, la maestría en educación inicial y gestión de instituciones y próximamente el doctorado, porque también hay una retribución social en los posgrados, de lo cual no se habla. Estoy trabajando para estructurar de manera más digna e que impacte más esa retribución social, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos en comunidad de apoyo a la niñez? En comando. Esta es una, primero partimos en el análisis de decir, ya les dije anteriormente, cómo a nivel mega, ITSON tenía que dar una respuesta social a su modelo de obra y a su modelo institucional. Aquí en este momento, curricularmente, se insertan dos prácticas profesionales en el primer ciclo de formación, que es la práctica 1 y 2, a partir del tercer semestre. Después que ya le enseñamos, ya intentamos modelar al estudiante en cuanto a los principios de aprendizaje, de desarrollo, pero un elemento básico, inamovible e invariable, la ética profesional. Comprometernos con lo que estamos haciendo y lo que estamos proyectando para nuestro proyecto de vida profesional y lo que vamos a ir a trabajar. Que trabajamos con seres humanos jóvenes, que no se les olvide. Con niños, niñas, con padres de familia, con comunidad. Porque de repente hablamos comunidad y se nos olvida qué quiere decir comunidad. ¿De acuerdo? Y tenemos un segundo ciclo de formación en el 7º y 8º que viene en la parte gerencial. Y muy rápido les voy a platicar, una vez estaba yo en una mesa de trabajo con mis autoridades, rector, vicerrector, y jefes de departamento, directores, con veterinarios, con la Asociación de Lecheros, con APIN, con la Asociación de Horticultores del Valle de Yaquimaya. Lo primero que me preguntaron, ¿qué está haciendo la Mónica aquí? Y no tienen que estar aquí los veterinarios. Y tiene un poco de enlace con lo que ustedes tienen que construir, por eso quiero traer este tema. Y así me lo dijo en aquel entonces el rector, Mónica, ¿qué onda? ¿Tú qué estás haciendo aquí? No, pues es que yo llevo los proyectos, ¿sí? A la comunidad rural donde esté inserto ese establo o esa empresa hortícola, llevo los programas para trabajar con niños y niñas en su aprendizaje y desarrollo, familia y comunidad. Okay. Nacen las ferias y ferias, los campos lecheros y los proyectos y programas de nivelación académica, formación de los docentes, formación de los padres de familia, del empresario, a sensibilizarlo. Esa es la práctica profesional del 7º y 8º, que está en la parte táctica, la gestión y la visión. ¿Okay? Todas son prácticas de inmersión, 1,420 horas de práctica profesional por semestre. Ellos van a su horario de trabajo. Puede ser la práctica profesional del primer nivel, puede ser en ámbito formal, preescolar, primaria y secundaria, dado nuestra visión declarada como programa inclusivo e integrador desde 2018. Trabajamos con personas indistintamente
de su condición rural, de su condición geográfica, ¿sí? De salud u orgánica. Entonces ahí también tenemos una demanda con necesidades educativas especiales, por ejemplo. Y que me cuestionaban, Mónica, pero tú no trabajas con educación especial. Bueno, partimos del tema del ser humano, visibilizarlo. Claro que los capacitamos antes de irse, ¿verdad? Por supuesto que sí, hay una capacitación y una formación, pero trabajamos muy de la mano con el USAER y con el USAER, porque ya todos sabemos que es muy complejo la comunicación docente, USAER, integrar al director, al padre de familia. Bueno, ahorita nuestros grandes ángeles de vida es el USAER, Unidad de Apoyo a la Escuela de la Educación Regular. Bueno, entonces, después de que se van, ¿cómo nosotros tenemos la responsabilidad como maestros de ir a visitar, observar, mínimo una vez a la semana o 15 días, y tienen que ir a la práctica profesional de lunes a jueves, y los viernes hacemos el trabajo de reflexión? Nuestra metodología es acción-reflexión. Entonces, cada semana, y nuestro ciclo de formación tiene 4 ciclos: adaptación, capacitación, adaptación al escenario de práctica, el primer momento en donde empiezan a hacer la caracterización, ya sea del niño, del grupo o del contexto. Por ejemplo, si queremos pegarle a un PRONACE sobre lectoescritura, llevamos los cuentos al recreo para ayudarle a la escuela, porque tienen un bajo indicador. Bueno, pues ahí nos vamos a los tiempos muertos escolares, que pues como ustedes saben hay muchos, y más en secundaria. Entonces ahí nos agarramos y hacemos las actividades de lectoescritura, ¿verdad? Y conforme vamos avanzando en ese tenor, los estudiantes llevan así por ética su diario de campo. Tú no puedes estar hablando de un diseño curricular si no tienes un diario de campo o el instrumento que se requiera bajo un enfoque ético. No fotos en Facebook. Por favor, cuidemos a nuestros participantes, los que nos están enseñando de vida. Y después de esto, se hace foro de práctica profesionales con una coevaluación con la institución que nos hospeda, el maestro, la academia de práctica profesional, ¿sí? Y el estudiante. El estudiante también se acerca y participa en su proceso de evaluación. ¿Qué observamos? Tenemos una norma, ¿sí? Porque partimos del modelo de desempeño. ¿Se acuerdan que les expliqué? Para nosotros es importante saber, pero también trabajamos el ser. Y en ese tenor, es como trabajamos. Espero haber sido clara con la respuesta. Muy, muy amplia, muy interesante. Nada más rescatar esa parte que mencionó acerca de la importancia de que la propia institución va generando otros espacios de desarrollo, como serían los posgrados. Nada más comentar que en este nuevo plan de estudios 2022 que tenemos, se diseñaron los trayectos de énfasis para eso, porque el trayecto de énfasis abre el espacio para los posgrados. Es decir, si la licenciatura en español, por ejemplo, sale en el desarrollo de proyectos culturales, entonces estaremos generando maestrías que apoyen este tipo de perfiles que se han diseñado. Entonces, esa es una parte que pudiera llamarle área de oportunidad para las escuelas normales y que nos estamos enfocando para poder realizar. Adelante, doctor. Gracias. Les comento, comenté en mi participación en la mañana que tengo un cuerpo académico. Fuimos una investigación en una universidad de España, específicamente en Murcia, que tuvimos una estadía, y les quiero comentar, lo digo en verdad, lo digo con el corazón, y me siento muy orgulloso. Está mejor preparado un maestro en México para educación básica que en España. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. En México tenemos escuelas normales, tenemos en Centroamérica, pero en Europa tenemos lo que son las universidades y la Facultad de Educación. ¿Qué es política social con mi cuerpo académico? Aquí lo comento. Las facultades de educación, en el sentido de las universidades, son fuertes en el conocimiento, en la disciplina. Eso no, ahí están las estadísticas, gente que ha hecho investigación. Las normales y diferentes universidades somos fuertes en pedagogía y didáctica. Una gran diferencia. Entonces, les comento, porque aquí ustedes se dan cuenta,
la mayoría de las escuelas normales, sus maestros tienen una academia de práctica o coordinan prácticas profesionales. Les buscan los espacios, están pendientes de ustedes, hay un acompañamiento, ya no es supervisión, hay un acompañamiento, hay un trabajo muy cerca con sus maestros tutores de educación básica. Y aquí no me quiero seguir el tema, les voy a dar la previa. Ustedes cuando vayan a egresar y hagan su documento de titulación, escuchen bien, se pueden titular máximo hasta 3 candidatos o candidatas. Ya va a cambiar la manera de titulación para el 2022. Y la otra, escuchen bien, se va a invitar de manera honorífico a su maestro de educación básica. Si ustedes están en español y su maestro de español de secundaria, le van a integrar el examen. Va a estar ahí presente, si es que va, porque va a ser honorífico, para que a ver si ustedes lo que están comentando es verdad de las respuestas. Vienen unos cambios fuertes que estamos cada vez tratando de ver esta parte de las prácticas. En este sentido, yo les comento que es una crítica que hago y respeto a todos los países, pero bueno, yo haciendo investigación. Les comento, ustedes sí tienen un delito de práctica que se ha defendido mucho y totalmente es importante el acompañamiento. Ahora, tienen que aprovechar que cada espacio en el delito de prácticas y saberes pedagógicos, cada uno tiene una intencionalidad a lo que llevamos. Les comento, el delito de práctica no tiene razón de ser, escuchen bien, no vale, no existe si no lo alimentan los otros 4 trayectos. Lo tiene que alimentar el trayecto teórico-metodológico. Lo tiene que alimentar didáctico-pedagógico y disciplinar. Lo tienen que alimentar las bases filosóficas, éticas y legales, y lo tienen que alimentar lenguas y lenguajes y tecnologías. Estos 4, 2 de arriba y 2 de abajo, 2 trayectos alimentan el de práctica profesional. Porque el trayecto de práctica, escuchen, que quede claro, el trayecto de práctica no es que ustedes planifiquen, es en investigación. Es nuevas investigaciones para sus intervenciones y hagan diferencia. Te lo voy a decir muy fácil. Voy a poner a título personal. Si les cuento de mi propia vida, ¿por qué me fui a estudiar historia? Porque me hizo una pregunta. ¿Acaso los contenidos, temas o la enseñanza de historia es fastidiosa? ¿O los maestros no saben enseñar historia? Y esa pregunta me la hice, por eso me fui a estudiar historia. Y eso entonces, si ustedes pregunten, si no me gustó la clase de un maestro, no me gusta la clase de un maestro cuando pasé el primario, secundario, sé que son en secundaria, pues eso es lo que no tenemos que hacer. Comprar un esquema totalmente con el trayecto de práctica, se llama un saber pedagógico, de innovar, y por eso vean, primero y segundo es observación. Tercero, son sus primeras intervenciones, primera experiencia. Cuarto, estrategias de trabajo docente, transforma un poco de su práctica. Quinto, investigación e innovación en mi práctica. Allí ya comienzo a cambiar. Sexto, vienen mis proyectos, escuchen bien los proyectos. Y séptimo y octavo, vienen mis propuestas para titularme y decir entonces hacer los cambios. Voy a poner otro ejemplo si todo se me lo permite. Este pasó con mis alumnos de séptimo semestre de titulación. Mis alumnos en una escuela primaria se dieron cuenta, escuchen, un estudio que hicieron, 86 niños de quinto y sexto igual los golpeaban. A la semana los niños les pegaban 3 veces por semana. Una frecuencia fuerte, con moretones, chuchurucos que le llaman, golpes de verdad. Los estudiantes que hicieron, en séptimo hicieron su proyecto socioeducativo con el tema de violencia contra los niños. Hicieron varias actividades, yo fui hasta los sábados, actividades como el saco, de las frutas, muchas cosas. Pero vean lo siguiente, la última actividad que hicieron, para terminar séptimo los estudiantes, le pagaron a una psicóloga, la psicóloga hizo investigación de campo, y al final la psicóloga me invitaron ese día, y les comento que es muy fuerte. A mí me tiene marcado mucho es como ser humano más que como profesional, y por eso a mí no me gustan mucho los títulos, me identifico más con mi nombre. Cerramos un aula, quedó oscura, y llegaron las 86 mamás, ni un varón llegó, una comunidad. Estaba oscuro y a los 15 minutos que comienza la psicóloga hablando, llega un océano de llantos. Eran llantos como si fueran unas niñas muy fuertes, como me pone mal decir este tema. Cuando me dice la psicóloga, maestro, prende la luz, abre la puerta, pasan los 86 niños con flores. Las mamás se hincan, los abrazan, los besan, y le dicen a la psicóloga que esto no va a participar. Pasan 16 semanas, no será algo largo por cuestión de tiempo. Las 16 semanas en octavo semestre, 2 estudiantes, con sus 86 niños, simplemente le pegaban a 4. 82 niños, ya no había violencia por parte de las mamás o los papás. Por 4 meses. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Es importante el trayecto de prácticas.
Esto que nos está llevando, volvemos a lo mismo, qué importancia que tiene para ustedes, y esto nos hace a ustedes que repensemos, replanteemos, decir, vamos a cambiar mi práctica de aula, vamos a cambiar mi práctica en una cultura escolar y vamos a cambiar mi práctica en la comunidad. Esto ustedes tienen que hacer diferencia hoy en día, pensando en el tipo de ser humano que queremos para mí. Gracias. Muy bien. Vamos a contar dos. Nos interesan mucho los desafíos. Algunos desafíos que ustedes mencionen y por último sería ¿qué sugieren o qué piensan acerca del debate, cómo evaluar la práctica? Si ya vimos el esquema, cómo se trabaja, cuál es el paradigma, cuál es el enfoque, ¿qué sería importante evaluar de una práctica y qué desafíos entonces se presentan a partir de esto que estamos viendo? Porque realmente este nuevo modelo educativo sí está rompiendo paradigmas y el trabajarlo como tal va a ser un poco difícil. Entonces cerraremos esta mesa con esa última pregunta. ¿Cuáles serían los desafíos y qué aspectos se tendrían entonces que evaluar? Adelante. También, sí. Yo, desde nuestro espacio visualizamos dos principales. Una es la inclusión, que creo que ya lo abordamos. ¿Cómo abordamos la inclusión desde las prácticas? Y es una asignatura pendiente, no solo en las prácticas, en el quehacer cotidiano que tenemos en todas las asignaturas, el lenguaje, etc. Hoy que hablaba de ese proyecto de INEM, se decía, bueno, el INEM ahora trae más conversación por ahí. Pero la inclusión nos implica una pluralidad y soluciones también prácticas. Y mencionaba una maestra en la que tuvimos para la práctica. No sé si lo recordará, creo que estaba ahí maestra. Que le había dicho una de las alumnas, pues cúbrete el tatuaje que traías cuando vayas a la escuela de práctica, pues ponte una careta y cúbrete el tatuaje porque al parecer en la escuela receptora pues había ciertas reglas de vestimenta. Y ya después de una plática sobre el tema se dio cuenta que no debió pedirle eso a la estudiante que iba a practicar. Entonces, no solo tenemos retos más allá de la capacitación, tenemos momentos de verdad que nos implican saber si nosotros también estamos suficientemente informados para poder facilitar que transitemos en una planeación que sea inclusiva. Tuvimos una capacitación que hablaba de la evaluación formativa, pero también desde una óptica de inclusión. Y hacía un ejercicio la instructora muy sencillo y llevaba hasta el perfil de eso, cómo le abordaba. Y, bueno, fue muy interesante. Entonces, para mí es una asignatura de la inclusión. Y la otra, el otro gran reto que tenemos es, lo decía, cómo incorporamos los tutores de las escuelas receptoras de manera más efectiva. En ese último espacio que nos mencionaba también en la plática el doctor Julio Leiva, que son los séptimos, especialmente el séptimo, un espacio donde tendríamos que reflexionar a partir del que nos diga el maestro tutor si se está alcanzando el perfil de ingreso o qué aspecto le falta todavía a esa, ¿no? De tal manera que pudiera todavía tener un servicio. Claro que con las pausas, como dijo, hacer la reflexión en cada fase nos lo facilita, ¿no? Entonces, ¿quién es el alumno que va a ser el profesionista del futuro? Pues lo tendríamos que ir visualizando desde el seguimiento a la trayectoria individual de cada uno. Y allí el maestro que es externo a nuestra propia institución, que pudiera tener también la realidad de la mano, nos podría aportar una gran cantidad de información que podemos incorporar. Y ahí viene el desafío, lo platicamos también en reuniones que hemos tenido con directores y subdirectores, de hacer un diplomado que nos permita acercarnos a los maestros de escuelas tutoras
Una con un diplomado que les permita que su tiempo que nos brindan, pues puedan tener un reconocimiento, pero más allá de eso, que puedan formarse, cuál es el plan de estudios que tenemos en las escuelas formales, qué es lo que esperamos de las prácticas, cómo queremos el acompañamiento de parte de ellos y cómo queremos esa retroalimentación, porque si no hay la retroalimentación de la práctica, pues cómo podemos ir a mejorar esa práctica. Entonces, para mí esos serían los retos y la propuesta que traemos es incorporar de una manera más presente a los tutores de las escuelas receptoras, en el caso de las escuelas normales. En el caso de las UPN, pues tenemos unos mayores para poder sistematizar un poco más la práctica, porque tenemos 3 sedes y 5 subsedes y tienen formas diferentes de enfocar la práctica en ese licenciado que no la tiene establecida en su mayor. Entonces, para mí es eso. Y la siguiente es hacer algo que es un área de oportunidad para la práctica, es la investigación. Y que el maestro, creo, nos mostró algunos de los resultados de ir a preguntarle a los propios estudiantes. Entonces, creo que esa es una gran área de oportunidad, investigar desde nuestras instituciones esa práctica, por lo que se avance en las prácticas, se avance de hacer docente a partir de una vida institucional que está ahí afuera, pero que también se combina con la vida personal. Entonces los desafíos son inclusión, son la parte de gestión y la parte de evaluación como un proceso de retroalimentación hacia lo que nosotros formativa así es. De hecho, María Antonia Casanova hace una reflexión de esto que acaba de decir Sandra. Decía, qué interesante preguntarles a los alumnos acerca de cómo ven su práctica, y lo decía el doctor Torres también, pero María Antonia agregado, si no hay triangulación de información, te queda nada más con la opinión del alumno. Entonces, la triangulación requiere qué opina el maestro que lo va a observar, qué opina el tutor que tiene en la escuela primaria, secundaria o el espacio donde haya hecho su práctica, porque entonces podemos sacar conclusiones más válidas acerca de, tú piensas esto, pero creo que falta esto y esto. Y dicho por los actores que están ahí involucrados en el proceso de retroalimentación. Adelante. En cuanto a evaluación y retos, ¿verdad? Evaluación, les comentaba, cada inserción tiene como producto una memoria de trabajo que está respaldada por todo el proceso que ya les comenté, ¿no? Adaptación, caracterización, elaboramos una herramienta ad hoc al contexto y al niño y evaluamos, aplicamos y evaluamos, implementamos y evaluamos y en un coaching permanente y andamiante por parte del maestro responsable de la práctica profesional. El circuito profesional Comani, nuestro lema es llegamos para no irnos, tenemos 196 escenarios de práctica profesional in situ durante semestre, por semestre, y obviamente está la academia especializada según sea formal o no formal, y para evaluar, pues está el diario de campo, los instrumentos y la memoria del proyecto. Esa es la parte de investigación. Debo plantearlos que en números finales de este periodo, alrededor del 52% de una cohorte, desde una generación, se titula con el trabajo de la práctica profesional. Muy bien. En cuanto a los retos, yo quisiera que, ya sé que estamos todos bien cansados, y me ayudan a hacer una respiración profunda. No se escucha. Sí, no se escucha. Sí, estamos igual, ¿no? Ya todos ya con miles de cosas en la agenda. Quiero que me acompañen y repitan lo que les voy a decir. ¿Sí? No es estar. No es estar. No es transcurrir. Es honrar. Es honrar. Otra vez. No es estar. No es transcurrir. Es honrar. Ese es el gran reto, jóvenes. Que nos honremos como personas, que saquemos la virtuosidad para enfrentarnos a contextos tan rudos como los que el doctor José René acaba de plantear, y que yo sé que todos los que estamos aquí y los que están allá tienen una historia que te mueve, que te rompe,
Y hablamos de necesidades educativas especiales, pero yo reflexionaba con todos nuestros colegas del circuito de práctica y lo que no vemos, y el abuso sexual, y la violencia familiar, y las familias con disrupciones, con alcoholismo, con droga, con pobreza. Hacemos como que no nos vemos jóvenes, futuros maestros. O sea, tengan claro que el reto y el contexto al que se van a enfrentar no es así romántico, Walden 2 ni La Bella Durmiente. Está cañón ponerte en un grupo. Ve a tus prácticas profesionales, convencida y convencido de la gran responsabilidad que tienes de construir hombres y mujeres. Por lo tanto, tienes la obligación de tú ser un hombre y una mujer comprometida, comprometido, formado. Háblale a tu virtuosidad. Todos somos virtuosos. Ese es el gran reto, que te la creas. Pero que a la hora de que te la creas también entiendas que el reto de educar a un país ante tanto cambio político, ante la desarticulación, no quiero politizar, porque yo les digo, yo hago 2.800 horas de práctica y nuestros PADI, ley y de Ipson van con menos 10 puntos de ustedes Así es. a la convocatoria por una plaza. Pero aquí es 1040, ¿eh? Los de normales son Sí, 1040, de UPN son 200. Entonces, imagínense, y no quiero politizar, lo repito, nada más darles un ejemplo. No nos perdamos en política, porque esto está ahorita, mañana, quién sabe. Autoaprende. Autoaprende. Si sabes que algo no te da, focalízate en eso que no te da. Si quieres matemáticas, se te complican las fracciones, dale las fracciones, manito, porque te va a tocar enseñarlo. Es como la enfermera que me decía, ay, que me das con la sangre, Mónica. Cada vez que alguien te invita a sacar sangre, tú sé la primera y levanta la mano y enfréntalo, porque dijiste, esta es mi vocación y aquí está mi plan de vida. Yo sé que ahorita pueden decir, ay, pues me falta mucho. No, jóvenes, les falta muy poco. Y los retos son mayúsculos en su sistema al que ustedes le están apostando. Ese es el gran reto de la práctica desde los estudiantes. Desde la práctica como escenarios, afortunadamente, no sé si, pero nosotros la parte de inclusión, la parte del modelo curricular, como Universidad Autónoma creo que la tenemos, no la estamos debiendo en este momento, quién sabe mañana, pero en el ámbito de que tú, como agente de la práctica, tengas consciente de eso y te dejes modelar, seas paciente, estás en un proceso de formación. ¿De acuerdo? Entonces, ya, gracias. Adelante. Gracias. Antes de tener mi participación, pues agradecerle, maestra Norma, que el día de hoy, con las compañeras de esta mesa. Verdad que es un honor. Tres mujeres totalmente, y qué bueno cuando una mujer siempre en esta parte de educación. Bueno, yo termino de la siguiente manera. Como viene el protocolo, yo primero me iría con amor y pasión a la profesión, enamorarnos de la profesión. Para mí es lo básico. Yo les cuento, no me hablar de mí. Yo no quería ser maestro de primaria. Cuando tuve mis primeras prácticas, yo quería ser maestro de educación física. Me gusta mucho el deporte. Cuando voy a mis primeras prácticas para ser maestro de primaria, me acuerdo que un niño juntó lo que le daba el recreo y el último día me compró una paleta payaso. ¿Dónde he estado más guapo en mi vida? Con él practicante, puras cartitas de amor. Yo iba a mis prácticas y yo me metí que era guapo porque me enamoraban de mis alumnas de quinto y sexto. ¿Dónde toda esta parte nace cuando yo dije, no, yo si ya me meto en este tren, me voy para adelante? En verdad que desde allí nunca en mi vida he sentido esta parte de decir, tengo que ir a trabajar. Dos, práctica reflexiva. La práctica reflexiva es muy importante en todo momento que voy, tengo una intervención en cualquier escuela. La práctica reflexiva me va a llevar al siguiente punto. La práctica reflexiva me lleva a la investigación. Si no hay investigación, no hay nada.
La investigación nos va a llevar a mejores propuestas, a mejores intervenciones. Tenemos allá afuera totalmente un mundo complejo que nos está tocando vivir, no hay de otra. Los tipos de estudiantes que hoy tenemos, los abanicos se abren variantes. Si yo recuerdo mi infancia hoy con las nuevas generaciones, está el mundo muy dinámico. Ejemplo, y que no tenía que ser así, pero así fue. Mamá antes se quedaba a ver la educación del niño. Ahora el niño, por cuestiones de la vida, mamá y papá trabajan. Y a veces la cuida la abuelita, la cuida la tía, la cuida el pariente. Y entonces el niño va creciendo en varios senos. Y al final, ¿qué tipo de estudiantes vamos teniendo? Nos está tocando vivir todo esto. No acabaríamos hoy, como dicen mis compañeras, los temas de relevancia que tenemos. Y el último, yo siento que está costando mucho. Yo lo creo. Y no, a ver, no nos desesperemos. Lo también lo dijo acá bien las compañeras. En transitar, estamos transitando con un nuevo modelo educativo. Lo importante es que vayamos aprendiendo. Lo importante es que digamos, vamos para adelante y vamos a estar leyendo. Si no hay lectura, no hay investigación, no vamos a llegar nunca a un buen puerto. Y voy terminando con lo siguiente. Vean lo siguiente. Todo es cálculo mental. Piensen en un número. No me lo digan. Cálculo mental, secundaria. Dale, esta es de secundaria. ¿Ya? Muy bien. Súmenle 2. ¿Ya? Súmenle 3. ¿Ya? Quítenle o réstenle 1. ¿Ya? Quítenle o réstenle el número que ustedes pensaron. ¿Ya? Multiplíquenlo por 2. Les dio 8. Bueno, en esa manera, simplemente yo no estoy viendo, a ver, vamos a ver el cálculo mental, sino que es una manera distinta de cómo he trabajado y yo creo, les invito, que lean a la doctora Frida Díaz, a ver, muchachos, por favor, yo les juro. Lean el libro de Frida Díaz, Aprendizaje Situado, lo van a entender bien los proyectos, o lean a la doctora Laura Frage, una buena literatura tan fácil de entender, de situaciones didácticas. Hablar por proyectos, se van por proyectos, es cosa distinta por hablar por una sección de clase. Eso que ahí nos está costando entender que la clase de hoy no acaba, es consecuencia de otra, para llegar a un proyecto y luego con su propósito. Yo les deseo mucho éxito, en verdad, me siento muy contento de estar aquí con ustedes, y en verdad, el niño que más necesita, hay que poner más atención. Gracias. Sobre todo se les recomienda a esta que les van a entregar un reconocimiento por su participación y siempre agradecemos por ustedes. Para agradecer la valiosa participación de los integrantes de esta mesa de análisis, se les entregará un reconocimiento de la siguiente manera. A la doctora Sandra Acosta García, por parte del maestro Jacobo Cruz. Para la doctora Mónica Cecilia Navarro, por parte del maestro José Francisco Córdoba. Al doctor José René Torres Cook, por parte de la maestra Rebeca Villa. Y a la maestra Normaide Castillo Barnea, por parte del maestro José Manuel González. Francisco, pónganse por favor. Los maestros con ustedes. Sin lugar a dudas, ha sido un grandioso primer día de nuestra jornada académica en SOIXO 2024. Con la participación al inicio de nuestros alumnos y docentes en sus experiencias de viaje, además de la conferencia magistral y la mesa de análisis que acabamos de tener, donde pudimos reflexionar acerca del realismo de las prácticas pedagógicas. Les agradecemos por su participación y por habernos acompañado esta mañana. Ahora que tenemos un receso para descansar y tomar alimentos, asimismo, los invitamos a ser puntuales y continuar con el programa de este día, pero ahora en las instalaciones de la Escuela Normal Superior, tomando los talleres preparados para todos ustedes a las 2 de la tarde. En aulas correspondientes, los ustedes ya están registrados. Gracias nuevamente, buenas tardes. Jóvenes, encantados, estudiantes, maestros, Aquí había unas mochilas, ¿verdad? afuera, los que quepan, para que se puedan subir y se acerquen a la ENSO y están afuera estacionadas las dos vans de la ENSO. Muy bien, yo voy a la escuela y voy, nomás llevo un maestro, ¿no?